De nuevo. Hola, muy buenas tardes, compañera Patricia. Qué gusto saludarte y de antemano agradecerte, pues, por colaborarme en la elaboración de este proyecto, ¿no? Estás, Johnny. Sí, igualmente tuvimos la oportunidad de analizar el documento que se nos pedía para poder realizar esta planificación. Entonces vamos a hacer la planificación del proyecto interdisciplinar de lengua y de matemáticas. Ya, muy bien. Pienso que es importante también recalcar, pues, que los dos somos docentes de la institución educativa Iscaltarqui, ¿no es cierto? Del distrito Eloy Alfaro, distrito 6. Entonces, según el instructivo, ¿no es cierto?, que vimos acá para la elaboración de proyectos interdisciplinares, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el modelo que tenemos acá. ¿Es así o no es así? Sí, sí, vamos a utilizar esta misma matriz que está acá. Perfecto. Ya el curso sería para básica superior, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con básica superior. ¿Estás de acuerdo? Noveno, pienso yo que está bien. Sí, ¿Sí? Ya, entonces aquí sí, con noveno. vamos a ponerle novenos. Ya, el objetivo del aprendizaje. Lo Esto vamos a se- tomar de la matriz curricular mismo, ¿no es cierto?, que también nos brinda el ministerio. sí, En recursos de educación punto 2, creo que es. El objetivo sería este. sí. Sí, ¿no? Los estudiantes comprenderán que el retorno seguro a las escuelas promueve acciones para cuidar la salud y permite compartir sentimientos, emociones, inquietudes y necesidades. Este le voy a copiar. ¿Listo? Los indicadores, Vamos a escoger para lengua y para matemáticas los indicadores de evaluación. ya eso. ¿Y eso de dónde Bueno, sacamos, Pati? igual, del mismo documento que De la nos matriz indica, también, ¿no es cierto? de la matriz. Ya, sería de acá, estos indicadores, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es en el caso de lengua. En el caso de lengua. Aquí supongo que hay que poner de las dos materias, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? De las dos materias. Ya está de lengua. Y procedo a copiar de matemática también, que es la de aquí. Listo, con estos indicadores vamos a trabajar. Porque bueno, ya habíamos un poco también anteriormente conversado más o menos el tema, los temas que vamos a desarrollar en esta planificación. Entonces, por eso también es que estamos eligiendo estos indicadores de evaluación. El nombre del proyecto, como vamos a ver, la entrevista, vamos a ver, en tu caso, Claro, en mi caso, me- ecuaciones e inecuaciones. ujú, pues Mm, podríamos ponerle, no sé, un título a nuestro proyecto. Un ¿Cuál título. sugieres? Yo había estado viendo algunos, me pareció había escrito algunos nombres de los proyectos y me pareció medio simpático este que dice detectives de problemas. No sé qué te Detectives. parece. ¿Sí? Detectives de problemas. Es Sí. sí, es un nombre que llama mucho la atención y que sé que a los chicos sí igual les va a llamar la atención, ¿no? Y van a querer ver qué dice, cuáles son los contenidos, cuáles son las actividades. ¿Qué te Sí, parece? estoy muy de acuerdo. Detectives de, Problemas. detectives de problemas. Ya, ya, cierto, nos olvidamos, ¿no? De comentar que yo soy profe de mate
y tú, profe de lengua, ¿no es cierto? Ya, en la descripción del proyecto, ¿qué podríamos poner? ¿De qué se trata el proyecto? Claro, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cómo queremos nosotros que los chicos hagan? O sea, ¿en qué consiste sería el proyecto, no es cierto? Sí, sería enfocar tal vez, Sí, sí, enfocar ponle. la resolución de Sí, podría problemas. ser de problemas cotidianos, porque de Ya, problemas cotidianos, porque es lo que se pretende es que ellos aprendan a resolver problemas, ¿no? ya, Desde el hogar o la comunidad podría ser. ya, desde Desde la el hogar. comunidad. Allá, Ya. El hogar es, también podría ser. sí, ¿Qué te parece? sí, 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 estoy de acuerdo, claro, porque nos vamos a enfocar en el hogar y en los vecinos también, ¿no es cierto? Esa es la idea. Enfocar, ¿qué, cómo? Mediante, ahí podemos utilizar las destrezas que es sobre el ensayo, la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece si ponemos mediante el uso de la entrevista? Mediante el uso. Sí, sí, sí. Sí, Sí, mediante el uso de la entrevista. ¿y qué más? ¿Qué más vamos a ver aquí? La entrevista, De la entrevista. A ver. Y mediante la través, y a través de un artículo de opinión. ¿ya? Y a través de un artículo de opinión. Ya, y a través de un artículo de opinión. Enfocar, ¿qué, cómo? ¿Y para qué le podríamos poner? No, no, no es necesario. ¿Qué más podríamos poner? No, porque no es un No objetivo. es un Ahí verás, objetivo, ponle sí. punto seguido, podríamos poner aplicar el método científico ¿Ya? para descubrir, ¿Ya? aplicar el método científico para descubrir las posibles soluciones ¿Ya? para cualquier tipo de problema. ¿Ya? Claro, también sí cabe recalcar que la complejidad de este proyecto depende mucho de la motivación que tenga el estudiante, ¿o no? ¿Cómo le pondríamos? ¿O ahí estará bien ya? Creo que ahí Ya, nomás está bien. perfecto. Recordar que las destrezas que vamos a trabajar también están aquí, ¿no? Ah, sí, sí, esa es la destreza de lengua. Esa es la Estas que son se va a desarrollar. escribir textos periodísticos y académicos con manejo de una escritura básica y sustentar ideas con razones y ejemplos, ya. Resolver ecuaciones de primer grado, en el caso de matemática, y resolver inecuaciones. Ya, Ya, este proyecto va a estar enfocado para, ¿cuántas semanas sería? unas 2 semanas, creo yo. 2 semanas, ¿ya? Sí, Así ya está también. ¿Cuál sería el objetivo semanal? El producto también es cierto. ¿Cuál sería el producto aquí? ¿Cómo le podríamos poner un producto? producto final podríamos hacer y, y la entrevista, el artículo de opinión. ¿El artículo de opinión sería el producto o no? No, no, eso sería Sí, más una actividad. ¿O no, sí? sí podría ser el artículo de opinión, o sea, ellos deberían realizar, claro, ellos deberían realizar
terminar el presentarán. proyecto, los estudiantes presentarán un artículo de opinión acerca de las ecuaciones de primer grado o Es la acerca de la importancia importancia, sí, acerca de la importancia que tienen de las las ecuaciones. ecuaciones o que tienen las ecuaciones de primer grado en la vida cotidiana, puede ser, Sí, por ejemplo. sí, estoy muy O de sea, acuerdo. cómo les sirve a ellos, cómo ellos estos conocimientos lo van a aplicar a la vida cotidiana. Entonces podrían Exactamente. ellos presentar un artículo de opinión. Ujú. Ujú. El objetivo para la primera semana. Y, Esto es para los estudiantes el objetivo. Entonces, sí, aquí lo que primero es que ellos aprendan lo que significa estos términos, ¿no? Por ejemplo, ecuación, qué significa artículo de opinión, qué es una entrevista. Entonces podría ser conceptualizar los temas de estudio, ya, el objetivo semanal, conceptualizar los términos de estudio, los temas de estudio, perdón. conceptualizar los temas de estudio. Pero como es Conce- para una semana, entonces sí estaría bien, ¿no? Que primero Sí, propongamos. hagamos para una semana mejor, creo yo. Claro, esta es la Porque primera semana, entonces sí, muy de acuerdo. exactamente, podríamos Aquí hacer para la primera conceptualizamos. semana. Ajá. Aquí conceptualizamos y en la otra ya vamos profundizando un poquito más. ¿Te parece? Ah, Ya, entonces vamos con las actividades. ¿Cuál sería la actividad? no va primero los contenidos, Mm, según. porque ahí está, mira, tema, y de Mm. ahí creo que se de hecho desglosamos el tema primero. Sí, aquí dice Y de- actividades. dice actividades, Ah, sí, dice, se puede incluir secciones como, ¿sabías que? Porque, ¿qué te parece? No sé si es que te parece poner mm, primero el tema, sí. por decirte, ecuaciones de primer grado, podemos comenzar con el artículo de opinión o ponemos tema, el artículo de opinión. ¿Sabías que? O, o, o irán los dos temas aquí, porque como el proyecto es interdisciplinar. Claro, claro, obviamente aquí debe ir ya un tema que abarque las dos materias. Y la actividad debe corresponder a una actividad a través de las cuales se desarrollan contenidos propuestos, dice, considerando el objetivo de aprendizaje y el objetivo semanal. Entonces, más bien el tema podría ser, ¿tú sobre qué vas a hablar? Sobre la entrevista, dijimos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando nos reunimos la primera vez para más o menos ver cómo hacíamos, Sí. habíamos dicho la entrevista, pero también el artículo de opinión. Lo que pasa es que acá Mm. ya le pusimos el artículo de opinión. Ah, no, sí está el uso de la entrevista y a través del artículo de opinión. ¿Mm? Entonces aquí podemos poner como tema entrevisto, entrevisto a mis amigos, un tema podría ser. ¿Qué te parece? ¿Cómo le pondríamos el tema? Porque aquí en la Eh, eh, actividad yo estaba pensando más o menos poner, por ejemplo, el estudiante, ahí ponle, en total, tranquilamente podemos borrar o exactamente. aumentar, quitar. Y aquí, por ejemplo, el estudiante, ¿cómo se pone la actividad, pero usted hay que ponerle, o el estudiante, no, usted debe ser, o proponga, ¿no es cierto? No, puede ser realizar, por ejemplo. Realice, Realizar una entrevista realice una entrevista, o ya. realice. Una entrevista a ¿cuántas personas Ah, serían? tal vez a unas Así, 4 personas de su entorno familiar, ya, a cuatro 4 personas de de su su entorno entorno, familiar, ¿no es cierto? o vecinal también, porque pueden ser pocos, ¿no es cierto? Vecinal, sí está bien, o Ah, bueno, a ver, entrevista a 4 personas de su
entorno familiar. Ahí está bien. Es Fórmula, solamente familiar. ya, Ellos te han de fórmula. preguntar, profe, es que solamente somos 3. Decimos, bueno, entonces, tal vez tenga algún vecino que viva cerca, también le puede incluir a esa persona. Ya, ahí, formulando las siguientes preguntas, no sé si estés de acuerdo. Ya, Entonces, por ejemplo, ahí sí me gustaría tomar un poquito lo que es la matemática, ¿no? Un problema lógico. muy fácil que, Y por como es ejemplo, proyecto interdisciplinario, pues vamos a incluir en este caso la entrevista y las ecuaciones. exactamente. Aquí yo pondría cuál es el número que sumando al 5 me da como resultado el número 10. Ya, esa podría ser una pregunta. Claro, sí. No sé si que hagan otra pregunta también como, ¿se le hizo difícil Ya. resolver este problema? Ah, ¿Te sí, parece? sí. Porque es una entrevista, ¿no es cierto? ¿Se le dificultó, sería? Ajá. Se le dificultó realizar esta operación matemática. Ya, matemática. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta Se tal le- vez? ¿O ahí está bien ya? No, ahí está bien. Ya. No sé si igual tal vez dentro de matemática mismo alguna otra operación o es suficiente. Podemos poner también, como es una entrevista, sí sería importante de que los chicos, como al final tú propusiste que deben hacer ¿qué era que propusiste? Artículo de opinión Un puede ser la artículo de segunda opinión semana. acerca Sí, de la para la segunda. importancia, acerca de la importancia. Entonces, que el estudiante pregunte pues a los familiares la importancia. Ah, ya. Usted piensa que es importante resolver este tipo de problemas de la vida cotidiana, podría ser, Ya, piensa que es importante resolver este tipo de problemas en la vida cotidiana, en la vida en la cotidiana. vida cotidiana, ¿Ya? en vez de en la vida cotidiana. Ya. Ujú. Listo. Y hasta las actividades. El tema podría ser, de acuerdo a estas actividades, ¿qué tema podríamos proponer? Yo pienso que ahí debería ser igual, o sea, el tema mismo que se va a ver, o sea, la entrevista y las ecuaciones de primer grado. Sí, estoy muy de acuerdo. La entrevista y Y las las ecuaciones de ecuaciones segundo grado y de primer grado. de primer grado. Eso. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo déjame revisar, por favor, de acuerdo a esto, se puede poner el sabías qué, ¿no? Que es muy importante, el sabías qué, el recuerdo, ¿Sabías que? dato curioso. Recuerda que. Entonces pongamos, bueno, en el sabías qué, no sé si te parezca, a mí me gustaría poner de qué se trata las ecuaciones y cómo se resuelve. Y sí, Ya esto, bueno, sí tenía una anterioridad un poquito revisado, ¿no? Lo que ya es prácticamente marco teórico, contenido ah, científico. claro, contenido, sí. Una ecuación es una igualdad que se cumple para un valor determinado. Resolver una ecuación es encontrar el valor que cumple una condición determinada. El valor a encontrar se le denomina incógnita y se le representa con las últimas letras del abecedario. Ya. ¿Qué número sumado
al 5 me da igual a 10. La incógnita es el número y lo reemplazamos con la letra X, ¿no? Sí decía que puede ser cualquier número cualquier letra del abecedario. Listo, ahí está. Pienso también que sí es importante poner el recuerda. Ah, El recuerda, sí, sí. lo que se Ya. sugiere también. Y aquí podríamos nosotros, asimismo, proponer un marco teórico Con respecto a la sobre... entrevista. Exacto. Recuerda, ¿no es cierto? Y a la entrevista busquemos en Google. Podríamos. Mira, Pati, ¿qué te parece este de aquí? Dice su intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Revista dialogar sobre una cuestión determinada. Sí, está sencillo, no tiene Exacto. palabras complicadas. Este también podemos también poner el Es importante entrevistador y el también. entrevistado, que es importante. Entonces, este también le copio como marco teórico, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ya. Justo ahorita me llama la jefa de área que hay una reunión. Yo que me espere un ratito porque estamos en haciendo esta tarea de nuestro curso. ¿Quién? La jefa de área de mi área. Ahorita ha enviado que tenemos una reunión, pero ¿Serio? ya le puse que estamos realizando una tarea de nuestro curso que estamos siguiendo. Claro. Ya, ahí está, que es la entrevista. Sí, yo creo que podríamos dejarle así, ¿no es cierto? Para una semana es casi lo mismo o casi igual o que, o sea, con esta estructura mismo se realizaría para una segunda semana o si es que el proyecto interdisciplinar fuera más amplio, se Sí, seguiría sí, ampliando el tiempo también. sí estoy de acuerdo. Cabe recalcar que debíamos realizar con las competencias también, ¿no es cierto? Sí. Mm, Las competencias comunicacionales son indispensables para la interacción social, sí lo estamos haciendo, al Sí, pedir que ajá, porque van entrevisten. a hacer un artículo de opinión, están produciendo un texto. Exacto, están produciendo un texto. Competencias matemáticas, pensamiento lógico, sí hay también. Digitales permiten el desarrollo del pensamiento computacional, uso de la tecnología. Ya aquí como competencia digital podríamos enviar una actividad adicional para pedirles que ellos consulten, averigüen lo que es el artículo de opinión. ¿Te parece? También, ajá, sí, Sí, ¿no? ajá, consultar Consultar sería o investigar, pongamos, eso, investigar. investigar. Pondría como actividad. Ajá, sí, pero ¿dónde le pondríamos esa actividad? Aquí Ahí abajo, acaba, claro. ya. Investigar. ¿Qué más sería? Investigar lo que es una entrevista. Ah, Un artículo de opinión. ya, que es un artículo de opinión. ¿Ya? Ujú, eso nos va a servir de base para la siguiente semana. Exactamente. Y la última que decía, la última competencia, La de los
De las cuatro Emocional, competencias. sí, Socioemocional, sí. la socioemocional. Sí, Bueno, el hecho, por ejemplo, de que interactúe el momento de hacer la entrevista con sus familiares. Por ejemplo, la operación matemática que va a realizar, eso le va a permitir, por ejemplo, interactuar, a lo mejor va a causar gracia, a lo mejor el hecho de que se equivoque, no sé, no. Entonces, pienso que eso sí le ayudaría de alguna forma a olvidarse de lo que estamos pasando ahora con esto de la pandemia. exactamente. ¿Ya? ¿Qué más nos decía el instructivo? Relación con valores. Las actividades que se planteen deben promover la interdisciplinariedad, la comprensión, la aplicación de lo aprendido. Es lo que estábamos revisando, ¿no? Las cuatro competencias. Por ejemplo, para esto de Ujú. valores podríamos poner cuando se va a hacer la entrevista, no te olvides de saludar, no te olvides de saludar cordialmente a las personas a las que vas a realizar la entrevista, por ejemplo, podríamos incluirle Exactamente. Sí, 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 estoy de acuerdo. arriba donde pusimos la. Aquí. Ya. Aquí puede ser, ¿no? Para esta actividad Exactamente. se recomienda saludar, Saludar, ya se recomienda saludar cordialmente saludar cordialmente a las personas que vayas a entrevistar. que se va a entrevistar. Ya, sí está muy bien, ¿no es cierto? Que algunas personas que no saludan, Claro, igual algunos chicos, entonces que no se olviden de eso. Eso en cuanto podría ser en cuanto a los valores. exacto. Compromisos. Se establecerán compromisos para reforzar los aprendizajes conceptuales. Autoevaluación. Se establecerán preguntas para que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Dice. Y esto iría abajo, ¿no? Claro, y acabamos prácticamente la semana. Entonces aquí podríamos poner un compromiso referente a la semana. ¿Qué decía? Regrésate un ratito a la otra planificación, porfa, al ejemplo que estamos a- viendo, Al instructivo aquí. al instructivo, al instructivo. Se establecerán compromisos para reforzar los aprendizajes conceptuales y actitudinales desarrollados a través del proyecto. Entonces pongamos como compromiso, eh, por ejemplo, un compromiso sería que ellos siempre que vayan a entablar una comunicación con cualquier otra persona, pues hacerlo, por ejemplo, em, hablando con seguridad, expresándose bien, vocalizando bien, sería, por ejemplo, un compromiso ¿Ya? Pero para debe ser reforzar los conceptual. aprendizajes. Eso va a servir para reforzar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, sería el compromiso es, El estudiante, ¿estará bien? el El estudiante, estudiante será, o yo me comprometo. Yo me comprometo sería. Creo que es de bueno, acuerdo al estudiante. Se establecerán compromisos, se establecerán preguntas. Sí, entonces no, no, entonces solamente dice se establecerán compromisos, dice, para sí, el reforzar estudiante los se aprendizajes. comprometerá, así sería. Ya, ¿a qué se va a comprometer? Comprometerá eh, a, a ver, sería a mejorar su expresión oral, a mejorar su expresión oral Ya, a través de del diálogo. a través de la Allá, correcta vocalización y pronunciación y pronunciación
en cualquier tipo de comunicación oral, En ¿no? cualquier tipo de comunicación oral. Oral, sí. La oral. Por ejemplo, se podría Pongamos hacer. también se comprometerá, ¿no? A reforzar los valores de convivencia, Para una buena convivencia o para una convivencia armónica. para una convivencia armónica en el hogar. ¿Ya? También voy a poner de matemática en el caso de que sus familiares no puedan responder adecuadamente al problema planteado, explicará la respuesta, podría ser. ¿Ya? En la autoevaluación, ahí decía que hay que poner preguntas, ¿no? Se establecen preguntas para que el estudiante Eran para reflexione. que los estudiantes reflexionen su proceso, pero dice no referente al contenido, ¿no? No, Sino que su proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto. O sea, podía decir, ¿qué aprendiste? exacto. Ajá. ¿Qué aprendiste con respecto a la entrevista, por ejemplo? ¿Ya? Ajá. ¿Crees, por ejemplo, en el caso de del uso de perdón, de las ecuaciones de primer grado, ¿Ya? igual, ¿qué podía ser? Va a descargar mi computadora. ¿Crees que las ecuaciones de primer grado se pueden utilizar en la vida cotidiana? Entonces va a decir sí y por qué. O sea, ¿por qué no? ¿Y ¿Ya? por qué? Para que no digas sí o no. Para que la pregunta no sea muy cerrada. ¿Y por qué? Listo. Así quedaría más o menos, ¿no es cierto? Sí, Claro, aquí, por ejemplo, ya en la siguiente semana igual debemos seguir continuando con el tema y reforzando las destrezas. Por ejemplo, a mí me tocaría hablar sobre inecuaciones de primer grado, que también se toma aquí en los indicadores. alcanzó al artículo de opinión. Exacto. Entonces creo que con esto hemos terminado nuestra planificación. Sí, efectivamente, estimada Patricia, muchísimas gracias por ayudarme a cumplir esta actividad. Dios le pague. Igual, igual, John. Entonces, muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo en nuestro, en nuestro colegio. Chao, 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 cuídate. Johnny. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.